Gracias a Dios, hermanos, que están aquí. Dios les bendiga. Pues en esta mañana vamos a seguir con nuestra serie de 5 temas urgentes que se tienen que predicar ya. Ya vamos en el tercer tema, y este tema, hermanos, es sumamente importante que lo entendamos, que lo conozcamos, sobre todo pues que entendamos que realmente, hermanos, el pecado es algo muy serio en nuestra vida. Ya hemos visto a través de estos últimos domingos todo lo que tiene que ver con el pecado. El pecado, hermanos, pues ya saben, es el mayor enemigo del hombre. Vimos, hermanos, que la Biblia define el pecado de varias maneras. Vimos también el origen del pecado y vimos también el pecado de Adán. El domingo anterior vimos el pecado, cómo está en nosotros, y vimos las tres maneras en que pecamos, que acuérdense, hermanos, es en palabra, obra y omisión. Pero dicho lo cual, nos han preguntado, hermanos, y aquí Pablo lo expresa precisamente de una manera muy entendible, que a veces parece un trabalenguas, ¿verdad? Pero que es más claro que el agua, que nosotros nos encontremos en una posición sabiendo que tenemos un Dios santo, que el Señor pide y exige santidad de todos sus hijos y que no es opcional. Nosotros lo sabemos, queremos santificarnos, queremos obedecerle, pero no podemos dejar de pecar. Y estamos como Pablo diciendo, pero es que, Señor, yo sé lo que debo de hacer, pero no lo logro hacer, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso precisamente estoy haciendo. Vimos, hermanos, pues que el pecado es engañoso, es perverso, las 3 maneras de pecar, pero, hermanos, Pablo está describiendo nuestra propia lucha. Y es increíble, hermanos, porque es una realidad. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino que hay algo que en nosotros está, que precisamente tiene que ver con el tema de esta mañana. El pecado en nosotros. Pero más que entender, comprender que el pecado está en nosotros, tenemos que ver que aún sabiendo que no debemos de pecar, lo hacemos más veces de lo que quisiéramos. Muchas veces lo hacemos, a veces hasta por inercia. Y ya desde cuando nos damos cuenta que estamos en tremendo pecado, si somos honestos y temerosos de Dios, pues nos damos de topes, nos entristecemos, nos avergonzamos y decimos, bueno, pero me acaban de predicar precisamente de eso y ya volví a caer en ese pecado. Y nos encontramos en esa lucha. Primeramente, déjame te digo que eso es bueno, que te avergüences, que te duela. Pero una manera de descubrir si realmente al estar en pecado nos estamos arrepintiendo, es que ese arrepentimiento, o sea, un arrepentimiento genuino, de sincera humildad, de que ofendimos a Dios, y no que creamos que estamos en lo correcto, porque más bien lo que tenemos miedo es de las consecuencias de haber ofendido a Dios, porque eso, hermanos míos, no es un arrepentimiento genuino. Si tú pecas y te arrepientes, pero tú tienes miedo de las consecuencias y no te afecta el haber ofendido a Dios, quiere decir, hermanos, que tu arrepentimiento no es sincero. Tú tienes miedo de las consecuencias. Hermano, eso no es un arrepentimiento real. Así que cambiemos esa manera de pensar. Nosotros nos debe de afligir el saber que ofendimos a nuestro Dios, no las consecuencias. Esa es la manera correcta de entender el arrepentimiento de verdad. Cuando pecamos, ahora, el pecado, hermanos, ustedes saben que está en nuestro ADN. Imposible que dejemos de pecar. Poseemos la doble naturaleza. La naturaleza caída heredada de Adán, por eso pecamos y es imposible, lo siento mucho, hermanos, pero en la realidad es imposible que dejemos de pecar. Solamente estando en Cristo Jesús podemos aspirar a una vida santa real, pero es una lucha constante. Y Pablo, al final de esta pequeña porción, dice: miserable de mí, ¿quién podrá liberarme de este cuerpo de muerte? Y por eso dice, por eso doy gracias a Jesús,
porque en Él está la solución. Mas sin embargo, hermanos, nos encontramos en esa lucha. ¿Por qué pecamos? Aún sabiendo que no lo debemos de hacer. Bueno, hermanos, es que debes de conocer primeramente que hay cosas que nosotros practicamos todos los días, no necesariamente tienen que ser pecado, pero que esas prácticas, esas costumbres, esa falta de conocimiento nos hacen vulnerables al pecado. Y vamos a ver precisamente, hermanos, 8 cositas que nos hacen vulnerables al pecado. Son 8 cosas, hermanos. Vamos a ver la primera. Y Pablo, hermanos, pues es siempre el que tiene la pauta para que podamos seguir entendiendo y comprendiendo este tema tan importante que es acerca del pecado. Vamos a buscar, hermanos, la carta a los Efesios en el capítulo 2, por favor, y vamos a leer el versículo que ahí está en la pantalla, que es Efesios capítulo 2, versículo 3. Dice el apóstol Pablo a esta iglesia: entre los cuales también todos nosotros, dice, todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos, fíjense las palabras que utiliza Pablo, por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así que el que cree estar firme, mire que no caiga, dice Pablo. Así que, hermanos, nosotros por naturaleza éramos hijos de ira. La ira de Dios estaba puesta sobre nosotros por los pecados no arrepentidos y no confesados. Aquí Pablo nos está diciendo que, es decir, que a través de la herencia, número 1, es la depravación que heredamos. Y hemos heredado de Adán la tendencia hacia el pecado por medio de nuestros antepasados. Los hijos, hermanos, tienen la inclinación a pecar porque la han heredado de sus padres, que también son pecadores. Y nuestros hijos pecan. Y eso lo podemos ver, hermanos, simplemente en un niño pequeño. Niño, estoy hablando de 5, 6, 7, 8 años. A mí no me vengan y me digan, no, es que tú no conoces a fulanito que es precoz. No, hermano, no, eso no tiene nada que ver. Es verdad, hay niños más precoces que otros. Pero te das cuenta, hermanos, cómo la naturaleza está desde pequeños. Porque en casa tenemos niños pequeños, traviesos, como es su naturaleza. Y vemos, le advertimos, no estés jugando a la pelota porque me vas a romper ese florero. Y dicho lo cual, el niño no obedece, rompe el florero. ¿Y dónde está el pecado? ¿Dónde está la maldad? Cuando tú le llamas la atención y le dices, te dije, y te dice el niño, yo no lo tiré. Y vemos, hermanos, que ya existe la maldad en los pequeños cuando mienten, cuando en tus propias narices han hecho lo que tú les prohibiste. Y todavía categóricamente lo niegan. Ahora, pues obviamente son niños que aún no tienen la conciencia del pecado, mas sin embargo actúan de esa manera porque heredaron ese pecado de nosotros. Nosotros, hermanos, les hemos heredado a nuestros hijos los pecados que ellos cometen. Muchas veces, hermanos, cometemos el error todavía de justificarlos, pero no podemos, no se debe, porque así es la manera, hermanos. ¿Qué nos hace vulnerable al pecado? La depravación heredada. Y nosotros les heredamos esas cosas. De manera, hermanos, que sobre los padres descansa una gran responsabilidad de enseñarle a los hijos a refrenar su naturaleza. Y luego, hermanos, a encontrar a Cristo, que es el remedio para el pecado. Por eso, hermanos, los hijos tienen que estar en la iglesia. Tienen que venir contigo a la iglesia. Porque es la manera en que estos niños van a comprender que van a tener que dejar esa naturaleza, porque si no, cuando estén más grandecitos, les van a traer muchos, pero muchos problemas. Y la responsabilidad es de ustedes, padres, que les enseñen que a la iglesia se viene porque se viene. Y aquí deben de estar juntamente contigo. Ahora yo entiendo que ya tienen adultos o jóvenes, que es más difícil,
Por eso la Biblia dice que desde pequeños debemos de criar a los hijos en temor y amonestación del Señor, para que después no te cueste tanto trabajo. Porque después de mañana, hermanos, los hijos dan muchos dolores de cabeza. Amén. Así que si tienes niños pequeños, aprovecha, hermano, aprovecha. Número 2, Santiago precisamente nos dice en el capítulo 1, versículo 14, que algo que nos hace ser muy vulnerables al pecado, pues es obra de Satanás, que es la tentación. Y ya aprendieron de eso. Satanás te pone la tentación, y Satanás se aprovecha de la concupiscencia de los hombres, tentándoles, fíjense hermanos, tentándoles a pecar, mas no obligándote, porque no tiene ese poder. Y dice Santiago 1:14 lo siguiente: sino que cada uno, dice la Biblia, es tentado cuando de su propia concupiscencia son deseos carnales tuyos, es atraído y seducido. 15, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Así que la tentación, hermanos, Satanás se aprovecha de los deseos de los hombres. Satanás sabe, hermano mío, cuál es tu debilidad, cuál es tu talón de Aquiles, con cuál cosa tú fácilmente vas a ser atraído y seducido. Y yo no tengo que aquí decir varios ejemplos, ¿verdad? Pero pues una de las grandes deseos carnales pues tiene que ver con la depravación sexual, con esa necesidad que ya se convirtió en una pasión desordenada y no como el Señor lo mandó y lo estableció para hacerlo de una manera santa en matrimonio. También, hermanos, pues el dinero es algo que para muchos es lamentablemente es su otro Dios, ¿verdad? Y el Señor habla mucho acerca del dinero, porque para muchos el dinero está por encima de Dios. Y eso es algo, hermanos, que Satanás sabe, y por eso siempre te va a tentar en que en los días que hay que venir a la iglesia, es mejor ir a ganar dinero. ¿Me explico? Cuando no se puede cambiar, hermanos, absolutamente nada de la gloria de Dios a través de su palabra que tenga que ver con algún dinero por ahí que te puedas ganar. Al final de cuentas el dinero corrompe, hermanos, pero todos tienen esa idea equivocada, y es algo, hermanos, que nos hace vulnerables al pecado, porque precisamente es algo que Satanás aprovecha. Ahora, por esta razón debemos huir, hermanos, de lo que atrae nuestra naturaleza pecaminosa. Y vean, Santiago ahí mismo, pero en el capítulo 4, nos da la solución. Santiago 4, versículo 7, dice: someteos pues a Dios. Si tú tienes un problema con eso, de someterte a la autoridad de Dios, y tienes esa debilidad o vulnerabilidad a algún pecado característico, dice aquí el Señor: acercaos, 7, someteos pues a Dios, resistid al diablo. ¿Y qué va a hacer el diablo? Va a huir de vosotros. Número 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y dice: pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Santificación, hermanos, en otras palabras. Y estamos viendo la solución que también Santiago da. Si sabes tú algo que te seduce, que te atrae, hermanos, la solución es huir de esa cosa. Nunca, hermanos, pretendas creer que tú eres más fuerte que algo que te seduce. Jamás vas a poder. Y el ejemplo lo tenemos en José el soñador, donde veíamos que esta esposa de Faraón quiso seducirlo y se le desnudó. ¿Y qué hizo José el soñador? Se tapó los ojos, dijo: yo en el nombre de Jehová no voy a caer. No, hermanos, por supuesto que no. Es hombre como tú y como yo, con debilidades. Lo que hizo fue huir. Dice que huyó y dejó la ropa ahí, porque si se ha quedado más tiempo, hermanos, pues quién sabe qué hubiera pasado, ¿verdad, hermanos? No pretendamos, hermanos, jamás creer que vamos a poder vencer la tentación por nosotros mismos. La vamos a vencer, pero tenemos que huir
cuando algo, hermanos, está a punto de que caigamos en las trampas de Satanás, que es la tentación. Recuérdenlo bien, hermanos, no podemos. Número 3, la ignorancia. Somos vulnerables al pecado por la ignorancia. Oseas 4:6 nos dice dice, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Ahora, hermanos, por falta de entendimiento, muchas personas han caído en pecados graves que han afectado toda su vida y hasta su familia. Pero, hermanos, lo que necesita la humanidad no solamente es tener conocimiento del pecado, sino también tener un entendimiento acerca de lo que es el pecado. Por eso la urgencia de estos temas. Este entendimiento debe de ir acompañado siempre junto con las instrucciones de cómo alejarnos de las garras mortíferas del pecado. De nada te sirve, hermanos, saber que hay pecados, pero no tienes el pleno entendimiento cómo vencerlo y cómo huir de ahí. Y vean, hermanos, lo que dice Hechos, carta de Hechos, que se la conoce como Hechos de los Apóstoles. Hechos, capítulo 17, donde aquí estamos viendo precisamente que hay algo que tenemos que entender acerca del pecado. Hechos 17, versículo 29, dice así: siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios dice, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda, hermanos, ¿qué es lo que hace el Señor? Ahora manda a todos los hombres, en todo lugar, incluyendo esta iglesia, que hagan ¿qué cosa? Que se arrepientan, porque esa es la solución. Tenemos, hermanos, que ir entendiendo la gravedad del pecado, pero también tenemos que ir acompañados siempre de las instrucciones de cómo alejarnos de las garras mortíferas del pecado. Y eso es algo que tenemos que aprender a la brevedad. ¿Y cómo lograrlo, hermanos? Bueno, Pablo en Romanos 12 precisamente nos da la solución. Romanos 12, versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo. ¿Por qué? Aquí el siglo se traduce como tiempo, porque estamos hablando del primer siglo, ¿verdad? Pero nada ha cambiado. ¿Qué pasa hoy con el pecado, hermanos? No se tolera el pecado creyendo que ahora el pecado se considera como que esta persona que está en ese pecado necesita ser entendida, comprendida y no juzgada, porque tal vez esta persona está traumada. Y esta persona que está en pecado, más que necesitar santificación, necesita un psicólogo, un terapeuta. No estoy hablando en contra de ellos, sino estoy hablando de lo que dice la Biblia, que necesita un pecador. Necesita a Dios, necesita a Cristo y necesita arrepentirse, más que un psicólogo y más que un profesionista de este tipo. Pero hoy, hermanos, la gente ha tratado el pecado minimizándolo. Y con todas esas cosas que están de moda ahorita, pues con mayor razón se está hablando del pecado como algo no tan grave, como que la moralidad ya no es importante, como que es algo pasado de moda, porque si tú hablas de moral, yo tengo argumentos para decirte qué es mi cuerpo, qué es mi vida, y tú no tienes derecho. Nadie se mete en tu vida, ¿no? Pero el Señor habla de una santidad que debes de aplicar a tu vida. Y precisamente Pablo, hermanos, está diciendo a la iglesia de Roma, no te conformes a este tiempo, sino más bien transforma tu mente, renueva tu mente, tu entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y nosotros, hermanos, hoy en este día tenemos que hacer exactamente lo mismo. Porque nuestros jóvenes principalmente, y los no tan jóvenes, estamos siendo bombardeados
con tantos argumentos acerca del pecado, de la moralidad, que pues está pasado de moda, que no hay problema, que tú vives tu vida, aún eres joven, y muchos padres fomentan eso equivocadamente, cuando Dios dice, no te conformes. O sea, no te hagas igual a los hombres con sus filosofías de este tiempo. La Biblia dice, hermanos, desde la antigüedad, ay de aquellos que a lo bueno le llaman malo. O sea, venir a la iglesia que te laven el cerebro. Y hay de aquellos, dice la Biblia, que a lo malo le llaman bueno. Porque eso es lo que se está haciendo hoy en día. Y Pablo nos dice, solucionar la ignorancia, lee tu Biblia. Renueva tu entendimiento acerca del tema del pecado. Porque creemos, hermanos, que dominamos el tema del pecado. Ya nos hemos dado cuenta que estábamos en pañales. Amén. Es una realidad, no sabíamos nada. Nos faltaba mucho que aprender y sigue faltando mucho, pero tenemos que dar tiempo a otros temas que también son igual de importantes. Así que, hermanos, hay que renovar nuestro entendimiento. ¿Y cómo lo renuevas? A través de este libro, a través de la asistencia a la iglesia, de los devocionales, y también cuando haya cultos especiales y que se toque la trompeta, hay que asistir. Porque es la única manera, hermanos, de tener conocimiento, pero sobre todo entendimiento del pecado para poderlo evadir y no ser tan vulnerable al pecado. Número 4, la ociosidad. Muchos jóvenes, y los no tan jóvenes, por supuesto, se han olvidado de los proverbios antiguos que dicen que la ociosidad es la madre de todos los vicios. Amén. Y también, hermanos, que una mente ociosa es el taller del diablo. Pero es la verdad. Una persona que no hace nada, hoy tienen un nombre muy curioso que se les llama ninis, ¿verdad? Los ninis, hermanos, pues son los ociosos, que no hacen absolutamente nada, que ni estudian, ni trabajan, ni nada. Y pues, hermanos, son muy vulnerables al pecado, porque no hacen absolutamente nada. ¿Qué tenemos que hacer? Ocuparnos haciendo algo útil, algo que pueda hacerse para la gloria de Dios principalmente, y hacerlo escapará de muchos lazos en los cuales han caído los ociosos y las ociosas. Una de las maldiciones más grandes del tiempo moderno, hermanos, es que hay muchos, pero muchos padres que crían a los jóvenes sin enseñarles cómo trabajar, resolviéndoles cada problemita que tiene el pequeñito, que incluso arrullan a hijos ociosos de 40 años. Vergonzoso, muy vergonzoso. La Biblia dice, hermanos, algo con categoría, segunda a los Tesalonicenses. Si tú eres un padre que estás batallando con un bebé de 30, 40 años, por favor, pon en práctica este pasaje, padre, madre, que me estás escuchando. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10, dice así: porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos, vean la palabra, dice, ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, ¿qué dice la Biblia? Tampoco coma. Ay, pastor, pero es que ¿cómo voy a dejar comer a mi hijo? Míralo, no tiene ni para rastrillo, hermano, si tiene 40 años. Increíble, pero cierto, hermanos. Y ahí sí se sigue con eso, hermanos. Y sigue diciendo: porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. O sea, aparte son chismosos. Y me crean, hermanos, que los hombres no se quedan atrás en el chisme. Y es algo vergonzoso, es algo que deshonra la virilidad del hombre. Ser chismoso es algo que no cabe en un varón de Dios, por favor. Y dice el versículo 12: a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente, dice, coman su propio pan. Descansa, padre y madre, que tienes un bebito de 40 años, 30 años. Esto es lo que tienes que hacer.
Ahora, pues tú decides, ¿verdad? Si sigues queriendo cargar con esa cruz y resolviéndole todas las cosas a tu pequeñito. Esa es la solución que nos da Pablo, hermanos, que nos da Dios a las iglesias que están batallando con alguien ocioso. Y en la iglesia, hermanos, es exactamente lo mismo. No se puede ayudar económicamente a nadie ocioso. Está prohibido por la palabra de Dios, para que nadie se acerque y diga: pastor, ¿me puede prestar dinero? Porque necesito comprarme una pantalla de 60 pulgadas. ¿Verdad? Es hasta insultativo. Querer venir aquí a pedir eso, no hay dinero para los ociosos jamás. Número 5, la indiferencia. Algo muy practicado, tristemente. La actitud de: a mí qué me importa, que me diga lo que quiera, que el pastor ahí diga lo que quiera, que predique lo que quiera. De todas maneras, yo voy a vivir mi vida como a mí se me dé mi regalada gana. Bueno, hermanos, esta actitud se le conoce como indiferencia y ha llevado a muchas personas a una vida de pecado. Al que nada le importa, siempre, hermano, escoge el camino que le parece más cómodo y placentero. Y siempre, hermanos, es el camino del pecado. Proverbios 14:12 dice: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Gracias, hermano. Así que si tú crees que un camino derecho para tu propia opinión, pero está lleno de pecado, al final te vas a encontrar con la muerte. Y eso, hermanos, por ser tan indiferente a la palabra de Dios, a las instrucciones que se te dan en la iglesia. Y estos 8, hermanos, precisamente. Número 6, las malas compañías. Es uno de los peores, hermanos, enemigos que podemos tener. Las malas compañías. Fuera de nuestra carne, la persona que pretende ser nuestro amigo, pero nos insta a pecar, es uno de los peores enemigos, aunque tenga el título de amigo, o tú lo consideres como amigo. Y vean, hermanos, lo que dice el Proverbio, el capítulo 1. Vean, hermanos, la instrucción que da el Señor precisa si tú tienes un amigo que te insta a pecar. No importa que lo quieras mucho, pero si te insta a pecar, es tu enemigo, dice el Señor. Y dice el primer Proverbio, capítulo 1, en el versículo 10: hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, ¿qué dice el Señor? No consientas. Si dijeren: ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, dice la Biblia, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en el abismo, y hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos, haciendo lo que te dicen ellos. Y dice el 15: hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas, y te da la razón, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Y hermanos, el Señor te advierte antes de tiempo, porque tú tienes amigos y sabes que son malas influencias para ti, pero muchas veces no tienes el valor. ¿Y qué te quiero decir con esto? Que satanices, que lo golpees, que lo insultes, no, para nada. Dice el Señor: no consientas nada de sus incitaciones. Primero, hermano, si una persona que dice ser tu amigo jamás te va a inducir al vicio, es tu enemigo y te tienes que alejar de él inmediatamente a la brevedad. Y es lo que el Señor recomienda. Ustedes han visto lo que pasa en un frutero cuando pones fruta buena, madura, y que hay una fruta podrida. ¿Qué pasa con todas las demás? Todas se pudren. ¿Cuál es la solución? Quitar esa manzana, esa fruta podrida. Eso es lo que se debe de hacer, hermanos. En tu frutero de amigos, de amistades, tú puedes identificar fácilmente esa fruta podrida. La solución es quitarlo de tu frutero. En la iglesia, hermanos, el Señor hace exactamente lo mismo. Cuando un miembro de la iglesia
está pudriendo a los demás con su amargura, con división, ¿qué crees que hace el Señor? Lo quita de la iglesia. Y lo hemos visto. Amén. El Señor se encarga de quitar las frutas podridas de lo que tiene el Señor. Así que ahí está la solución, hermanos. No consentir lo que los malos amigos, las malas compañías hacen con nosotros y con nuestros hijos. Padres, mucha atención. Número 7, la avaricia es algo que nos hace muy, pero muy vulnerables al pecado. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, Nuevo Testamento. Segunda carta de Pedro, por favor. Capítulo 2, versículo 3. Vean, el apóstol Pedro dice algo con mucha categoría y nos da la solución. Segunda de Pedro 2, versículo 3. Vean la vulnerabilidad. Y por avaricia, está hablando de los falsos maestros, de los falsos pastores, a los que muchas veces le pones más atención, porque te conviene oír lo que ellos están diciendo. Vas a ser rico, vas a prosperar, vas a ser millonario, pacta con Dios. Vean lo que dice el apóstol. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, dice la Biblia, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados el día del juicio. Y vean, hermanos, busquen hasta el versículo 18, lo que dice el apóstol. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en el error. ¿Por qué hay iglesias, hermanos, que tienen el evangelio asqueroso de la prosperidad, que están atestadas de gente, y donde hay iglesias donde se les enseña sana doctrina? Su número es escaso. Porque el ser humano, hermanos, es tan avaricioso, tan idólatra del dinero, de las riquezas, de los bienes materiales, que van donde precisamente te hablan de que tú vas a poder aspirar a llegar a esos lugares. Y en una iglesia donde te hablan todo lo contrario, no porque Dios esté en contra de la riqueza, por supuesto que no. Si no, no se hubiera servido de Abraham, de Job, del rey David, de Salomón, él mismo lo enriqueció. No, hermanos, el problema está en el amor al dinero. Y estos pseudo pastores saben la debilidad de sus congregantes, y por eso, hermanos, con palabras infladas los seducen diciendo: no, hermano, no te preocupes, pacta con Dios, trae tu diezmo y el Señor te va a multiplicar en gran manera, y mientras están haciendo ricos con tu fe. Y a esos, hermanos, increíblemente les dan y les dan y les dan. Y cuando no viene la prosperidad, estos falsos apóstoles que por ahí se dicen, ¿verdad?, estos falsos obreros les dicen: es que debe de haber un pecado en tu vida, por eso la prosperidad no llega, así que ofrenda más, y ofrenda más, y da más, y verás que el Señor abre las ventanas de los cielos hasta que sobreabundan, y no llegan, no se abren. ¿Qué pasó? Tienes un pecado, es tu pecado. Sí, hermano, tu pecado se llama avaricia, y es el problema. Y ves las iglesias atestadas y dices: ahí deberíamos de estar nosotros. Cuando la Biblia dice, bueno, hermanos, ¿han leído el Antiguo Testamento? Dime, hermano, ¿cuándo viste en los antiguos profetas que se les prometieran riquezas? ¿Acaso el Señor Jesús les dijo a los apóstoles: dejen sus redes, dejen sus oficios y síganme y los haré ricos? ¿Eso les dijo el Señor? No, hermanos, les dijo a sus profetas, a sus apóstoles: síganme y los haré pescadores de hombres. La verdadera riqueza, hermanos, del Señor se encuentra en la obra de servir al Señor. Pero ¿por qué voy a invertir mi dinero
en otras personas. Porque el Señor invirtió la sangre de su Hijo Jesucristo en mí. ¿Crees que tiene precio? No, hermano. Y a ti te cuesta dar tu ofrenda, porque según tú no tienes, no te afecta tu situación. Cuando el apóstol le dice a las iglesias de Corintios capítulo 16, cada primer día de la semana aparte algo. Y fíjense, hermanos, sana doctrina, no te está diciendo que des cantidad de ceros específicos. Dice el Señor que des, que apartes algo y que des con alegría conforme al Señor en esa semana te prosperó. Y muchos dan su ofrenda religiosamente, hermano, siempre la misma cantidad, aunque esa semana el Señor les haya prosperado en sobremanera. Hermanos, es pecado y se llama avaricia. Y por eso eres vulnerable al pecado, porque siempre estás, como le llaman vulgarmente hoy, de uña, ¿cómo le llaman? De uña chiquita, no sé, abren la cartera y lo sacan de uñita, dicen, ¿no? Y todavía peor, hermanos, y lo digo para vergüenza, agarran el más viejo. Eso es lo que vale para ti el Señor, el billete más viejo, el más roto, el parchado, lo mínimo que le puedas dar al Señor. Avaricia, hermanos. Por eso eres vulnerable al pecado. Y por eso vives como vives. Por eso no te alcanza, echas en saco roto. Porque para el Señor siempre escatimas. Y la Biblia nos dice a través de Pablo a las iglesias de Roma, a Roma le dice en la carta a los romanos que por hacer eso, pues estás ofendiendo la sincera fidelidad de Cristo. ¿Por qué ofrendamos, hermano? ¿Para conveniencia a ver si me multiplica 10 veces lo que yo le di? No, hermanos. Ofrendamos, primero porque es un mandato. Segundo, porque es una manera, hermanos, de, ahora sí que, fíjense, hermanos, en mucha menor manera, reciprocar todo lo que el Señor nos bendijo en la semana. Y tercero, hermanos, porque de esa manera estamos siendo fieles a Cristo, el que no escatimó nada por cada uno de nosotros. Y nosotros escatimamos al final del servicio siempre. Pecado, y se llama avaricia. Y por eso, hermanos, echamos el saco roto. Mucho cuidado con eso, hermanos. Uno de lo que tenemos que corregir inmediatamente, hermanos, es la lisonja, que es el octavo. Hay muchos más. Solamente quise poner estos porque me parecieron como que los más practicados y lo que más hay vulnerabilidad en la mayoría de los creyentes. La lisonja, ¿qué es la lisonja? La lisonja, hermanos, es una adulación o una alabanza exagerada y generalmente interesada que se hace a una persona para conseguir un favor o ganar su voluntad. Y esto es algo que es más difícil resistir que la oposición abierta y directa. Y es cierto que hoy, hermanos, así como en los días de Salomón, en el Proverbio 26 nos dice lo siguiente. Hermanos, nada ha cambiado. Vean, hermanos, Proverbios 26, versículo 28, dice lo siguiente el Señor. La lengua falsa atormenta al que ha lastimado, y la boca lisonjera hace resbalar. Aquí, hermanos, tenemos que entender que detrás de todo esto está la influencia y la obra del padre de mentira. Juan 8:44, ya lo vimos en el domingo anterior. ¿Quién es el padre de mentira? Satanás. Él, hermanos, insta, seduce con mentiras para conseguir algo o un favor a través de una alabanza exagerada. Y eso, hermanos, es la especialidad de muchos pseudopastores. Alabar exageradamente a los congregantes. Decirles, hermano, no te preocupes. Tú estás pecando, pero tú eres un campeón de la vida. Tú eres una persona importante para Dios y el Señor está contigo y te va a bendecir. Pero primero pacta. Y tú te sientes alabado, adulado. ¡Wow! Soy importante para el Señor. Por supuesto, hermano, que eres importante.
Pero la Biblia, hermanos, nos insta a cada uno de ustedes llamarles, hermanos, al arrepentimiento. Y no tiene que utilizarse adulación alguna. Yo sé, hermanos, que nos gusta recibir alabanzas, adulaciones, pero es una trampa mortal, lo que nos lleva y nos orilla, hermanos, a caer en pecado. Y esta es la treta favorita de estos pastores: alabar al pueblo para conseguir su favor. Y es por eso, hermanos, que en muchas iglesias, no digo que sea pecado, que esté mal, algunos pues lo hacen de una manera correcta, pero pues hay pastores que cada cumpleaños, no es una indirecta, por favor, tómenlo con madurez, porque por supuesto que no es mi intención, pero cada cumpleaños le regalan un carro nuevo. Increíble, pero cierto. Y hay personas que se dedican a sacar cooperativas, vaquitas, como se les dice, para regalarle algo al pastor, pero estamos hablando de algo de mucho dinero. Y pues la Biblia dice que el obrero es digno de su salario. Y el obrero que cuida bien a su rebaño, que les enseña sana doctrina, debe de recibir doble honra. Pero eso, hermanos, es a través de enseñar sana doctrina. Y una persona que enseña sana doctrina no adula, no anda barbeando a los hermanos, ¿verdad?, para conseguir un beneficio. Bueno, hermanos, es la diferencia, ¿verdad? Y está claramente establecido en la Biblia que el pastor debe de vivir del Evangelio y debe de vivir bien, pero lamentablemente pues eso no les interesa a muchos. No es una indirecta, no es un ataque, no es una crítica, hermanos, por favor, no. Solamente estoy enseñando lo que dice la Biblia acerca del tema de las lisonjas. No se puede utilizar, hermanos, estas cosas para sacar provecho del pueblo. Amén. Amén. Y es algo, hermanos, que tenemos que tener mucho cuidado. Son 8 cosas, hermanos. Y detrás de esto, pues Satanás está, el gran engañador de las almas, que conoce las debilidades y flaquezas de los hombres. Él no pierde, hermanos, ninguna oportunidad para conducir a la perdición al ser humano. Y en resumen, hermanos, todo pecador hoy puede decir verdaderamente si es vulnerable a estas 8 cosas. Decir, como lo dijo Eva en Génesis capítulo 3, versículo 13: la serpiente me engañó y comí. Si tú eres vulnerable a estas 8 cosas, hermanos, verdaderamente puedes decir lo que dijo Eva: la serpiente me engañó y yo comí por mi propia concupiscencia. Porque eso está, hermanos, desde el Génesis. Satanás nunca obligó a Eva a comer del árbol prohibido, sino que la sedujo, la atrajo y la tentó. Y Eva solita fue y cayó. Y pobrecito de su esposo, ¿verdad? Pobrecito del hombre. La esposa le dio y él, ay, bueno, pues me lo como, ¿verdad? Y es curioso porque en Génesis el Señor no llama a cuentas primero a Eva, sino al hombre. Y lo sigue haciendo hasta hoy, papás y padres y esposos. ¿Dónde estás tú?, le dijo al Señor. Y tampoco esta es una justificación para las mujeres. Pero el varón es responsable de la santificación de su esposa y de sus hijos. Y muchas mujeres dirán, pues si mi esposo ni me acompaña. Bueno, hermana, entendemos esa situación. Entonces la responsabilidad sí cae sobre ti, de que tus hijos se santifiquen. Y Pedro les dice a ustedes, hermanas, con su conducta casta y pura, ganen a sus maridos para el Señor. Hay instrucciones para todo, para vencer el pecado, para corregir y restaurar familias enteras. ¿Cuál es el problema? Pues, hermanos, es que no leemos la Biblia y no hacemos caso de lo que dice el Señor. Y cuando el Señor llama a cuentas, pues ¿qué le podemos objetar? Dice el Señor, bueno, la mujer que tú me diste,
Me engañó. O sea, todavía le echamos la culpa a Dios de la esposa que tenemos, cuando nosotros la escogimos. Amén. ¿Y por qué no actúa como tal? Pues porque yo no soy el hombre que ella necesita. Una mujer, hermanos, está hecha para ser ayuda idónea del varón. Pero el varón tiene que tener la capacidad para que ella se someta. Mujeres siempre están peleadas con esa palabra. Yo no me voy a someter, no, hermanas. Es que el sometimiento bíblico no es como lo enseña el mundo. El sometimiento bíblico es voluntario. ¿Por qué? Porque su esposo es un hombre recto y temeroso de Dios. Entonces la mujer tiene ganas de someterse a un hombre así, porque este varón provee todo lo que su esposa necesita y sus hijos también. Y debe de existir una admiración de la esposa hacia el esposo, para que esta mujer pueda someterse como lo dice la Biblia. Y por eso el apóstol Pedro les dice: mujeres, bueno, tienes un marido difícil, tú lo escogiste, es tu problema, no de Dios, pero con tu conducta casta y respetuosa, mujeres, respetuosa, ganen al marido para el Señor. Y ahí el problema, ¿verdad? ¿Y qué dice Eva? Bueno, es que la serpiente me engañó, y eso es una realidad, me engañó, pero aún así, hermanas, pues no es la justificación que el Señor está escuchando. Y ahí donde el Señor emite juicio tanto para el varón, y por eso trabajamos como burros, ¿verdad? Algunos más que otros, con el sudor de nuestra propia frente, y eso lo debemos enseñar a nuestros hijos. ¿Quieres comer, hijo? Súdele, porque es la única manera en que va a conseguir su propio pan, no resolverles todo, hermanos. Por eso se siguen dando dolores de cabeza. Y luego, las mujeres, bueno, hermanas, pues ustedes cada mes tienen un problemita, ¿verdad? Parte del castigo, sus hijos con dolor, y la autoridad del hombre sobre ustedes es algo que el Señor emitió como castigo para ustedes. No nos agrada ahí, ¿verdad? Pero así lo emitió el Señor, pero así se debe de cumplir. Y a la serpiente pues la condenó a arrastrarse y comer polvo todos los días de su vida. Ahí hay alguna enseñanza muy interesante acerca de por qué Eva no se sorprendió en que una serpiente hablara, ¿verdad? ¿No habías fijado, hermano, en ese detalle? ¿Te habías preguntado por qué? Bueno, recuerden que estaban en el jardín del Edén, y ahí las cosas eran muy diferentes a como son hoy en día. Y hay muchas cosas sorprendentes, pero no es el tema, pero es parte, hermanos. Este pecado, hermanos, vino a fastidiar toda la existencia. Pero nosotros pecamos, hermanos, porque el pecado está en nosotros. Y tenemos que ser conscientes de la vulnerabilidad hacia estas 8 cosas. Si tú conoces alguna más, hermano, pues compártela y edifica a tus hermanos, porque ya sabemos el resultado del pecado: la muerte, la corrupción, la miseria, la condenación eterna. ¿Y cómo nos liberamos entonces, pastor, de esas 8 cosas? Bueno, hermanos, ¿hay manera de escapar? ¿No hay alguna manera en que los perdidos y encadenados en el pecado puedan librarse de esta esclavitud y escaparse del fuego eterno? Dice Judas 7. Hermanos, gracias a Dios sí la hay. Hay perdón por los pecados cometidos, pero si cumplimos con los requisitos de Dios para tal perdón. Dice Lucas 24:47, porque no nos ha puesto Dios para ira, primero a los Tesalonicenses 5:9 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. La gracia de Dios se extiende a toda alma y a cada persona que se encuentra encadenada por los grilletes del pecado. Pero, hermanos, nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Isaías 55:7 nos da la solución. ¿Cómo nos liberamos del pecado? Bueno, vamos a ver qué nos dice el profeta. Isaías 55:7. Algunos se lo deben de saber de pecado porque lo citamos muy a menudo. Dice el 55, versículo 7: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y dice, y vuélvase a Jehová,
el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Hermanos, si tú vas en una dirección hacia el pecado, dice el Señor, vuélvete, o sea, da la vuelta y regresa al Señor. Cada persona, hermanos, cada persona que se aleja de la iglesia va en sentido contrario a lo que el Señor le estableció como camino. Aunque digan, no lo estoy haciendo, porque Dios está en todas partes, Dios está en mi casa. Sí, hermanos, eso es verdad, pero solo Dios se manifiesta donde están 2 o 3 congregados en su nombre. Y esa es la realidad. Así que, hermanos, si vamos en sentido contrario a la voluntad de Dios, quitemos ese pensamiento y volvámonos al Señor, porque esa es la instrucción del profeta. Y dice que la recompensa es que ese Dios grande, misericordioso, nos va a perdonar ampliamente. Y eso es increíble, hermanos, porque ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Así que eso es lo que tenemos que hacer, y vamos a tener victoria sobre el pecado. Y dice, hermanos, Lucas capítulo 13, versículo 3, el resultado si no nos arrepentimos. Y dice el apóstol Lucas, el doctor Lucas, vamos a buscarlo para que quede bien claro, Lucas 13. Siempre que vamos a Lucas, hermanos, tenemos que ir que Lucas era discípulo de Pablo, pero no era un apóstol. Lucas 13, versículo 3 dice, os digo, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y cuando dice todos, hermanos, incluye conversos e inconversos. Si tú, hermano, como hijo de Dios, estás cayendo en un pecado y no te arrepientes, dice la Biblia que pereceréis de todas maneras, como todos. No está hablando, hermanos, por favor, de perder la salvación. Está hablando, hermanos, de lo que dice Hebreos capítulo 12, donde el Señor nos muestra que al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y ahí estamos viendo, hermanos, el amor de Dios. El apóstol Juan da un pecado de muerte, y él insta y dice, por el cual yo pido que no se pida. ¿Qué significa el pecado de muerte? El pecado de muerte, hermanos, es aquel que comete solamente el Hijo de Dios, o sea, nosotros. No estoy hablando de nuestro Señor Jesucristo, del Hijo de Dios, que no quiere arrepentirse. ¿Qué pasa ahí? Primeramente, el Señor lo disciplina. Después, si no entiende, lo amonesta. Y si no atiende a la amonestación, lo azota. Pero lo hace por amor, con tal de que su hijo no se siga perdiendo en ese pecado que no quiere arrepentirse. Y la última solución, hermanos, es quitarle la vida. ¿De veras, hermano? ¿Quieres seguir en ese pecado sin arrepentirte? Sin confesarlo, apartarte de él para que alcances misericordia. La importancia del pecado, hermanos. La severidad del pecado, el mayor enemigo del hombre. Y la victoria, hermanos, sobre el pecado, pues siempre la vamos a encontrar, hermanos, solamente a través del Señor, de nuestro Señor Jesucristo. La libertad del pecado, hermanos, solo es posible cuando la persona se somete al poder de Dios y a la dirección de su espíritu. No hay poder ni en la tierra, ni en el infierno, ni en ningún lugar que pueda negar a cualquiera la victoria perfecta que se encuentra solamente en nuestro Señor Jesucristo, con tal de que la persona cumpla con los requisitos de la palabra de Dios. Aunque se trate de los hombres más fuertes y más inteligentes, lo cierto es, hermanos, Juan 15:5 dice, porque separados de mí, nada podéis hacer.
Sin embargo, hermanos, el más débil de todos puede decir: todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. ¿Cómo pues venceremos? Hay 4 cosas, hermanos, que el Señor nos da para poder vencer el pecado increíblemente, y que estas 4 cosas las tenemos que aprovechar, porque son las herramientas que el Señor ha dejado para que nosotros podamos vencer el pecado de una manera victoriosa y real. Pero, hermanos, pues el tiempo no nos alcanza. Así que estas 4 cosas, hermanos, las veremos el próximo domingo, porque son cosas importantísimas, son las armas principales que el Señor ha dejado para nuestra militancia, porque nosotros, hermanos, somos soldados de Dios y hemos venido a este mundo después de recibir a Cristo para luchar contra las huestes satánicas que viven en este mundo. ¿Las quieres conocer? Agenda tu domingo, hermanos, el próximo domingo con el Señor en este lugar, a la misma hora, en este mismo lugar, por el mismo canal. Así que, hermanos, pues, ¿quieres victoria sobre el pecado? No te pierdas nuestro próximo capítulo para vencer el pecado. Gracias, hermanos, pues Dios les bendiga. Pongamos a cuentas lo que hemos estado haciendo, reconozcamos si somos vulnerables a estas 8 cosas, y hoy, Señor, salgamos limpios de este lugar, victoriosos ante estas cosas. Dios les bendiga, hermanos. Cierren sus ojos, vamos a hacer una oración.